Quiero que ahí donde estás abras tu Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 35. Hebreos capítulo 10 versículo 35. Y la palabra de hoy se llama no tires todo por la borda. No sé si está el título ahí. No tires todo por la borda. ¿Alguien sabe lo que es una borda, no? No, ok, te voy a explicar para el que dijo no. Una borda es alguien que me diga que es una borda. Es como la barandita que hay en los barcos, la parte de afuera. Estos, si se están viendo, ¿no? Eso es una borda. Entonces la frase de no tires todo por la borda se usa mucho cuando por ejemplo en el Titanic se estaban salvando y estaban tirando todo por la borda y después ellos se tiraron. Entonces la borda es esto de acá. Esa es una frase ¿alguien ha escuchado esa frase antes? Ok, lo que quiere decir eso es de que no desmayes, no tires la toalla. No deseches lo que Dios ha hecho en tu vida. Y este versículo que quiero leerte está en Hebreos y es una de las cartas más bellas. Si hay un libro de la Biblia que te recomiendo para mí, que afirma tu fe en Cristo, es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una historia y una carta de doctrina impresionante que tú la necesitas leer. Pero quiero que leamos 4 versículos en esta tarde. Y dice así el autor a los Hebreos capítulo 10 versículo 35 en adelante: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Alguien dígame amén a eso. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Lean esto conmigo fuerte: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sigue por favor. Padre, dale vitamina a tu pueblo. Cantaron tanto que se quedaron sin ánimo, Señor. 1, 2, 3. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el que recibe esa palabra, den un aplauso al Señor en esta tarde. Ahora, ¿para quién es esta carta de los Hebreos? Esta carta a los Hebreos, ¿a quién fue escrita? Cuando hablamos de hebreos, no estamos hablando de colombianos, de mexicanos, de salvadoreños, de guatemaltecos. By the way, ¿dónde está la raza? ¿Dónde está México lindo y querido? Santo Padre. ¿Dónde está el pulgarcito de América? ¿Dónde están los Guatemalan people? Los chapines, ¿dónde están? Bien. ¿Dónde están los puertorriqueños? Los venezolanos. Uy, se nos está llenando de venezolanos esto. Qué bonito, qué bonito. Los colombianos. Ayúdenme los colombianos conmigo. Los colombianos, yeah. Argentinos. Padre, mándanos argentinos. Y bueno, los de Estados Unidos, los houstonianos, los texanos, yeah, muy bien, excelente. Oh, I'm sorry, también me olvidó que aquí hay gringos también, I'm sorry. Esta carta no fue escrita para los gentiles. Esta carta fue escrita para los judíos que se habían convertido a Cristo. Ahora quiero que pienses en esto. Los judíos que se convertían a Cristo en ese momento, más o menos 60 años después de que Cristo ascendiera a los cielos, estaban viviendo una persecución terrible. Y el centro de la persecución se dio en Roma, bajo el imperio de un hombre malísimo llamado Nerón. Y el emperador Nerón era un hombre que él quería atraer el favor del pueblo. Y una de las cosas que pasó en el tiempo de Nerón es que hubo un incendio. Alguien diga incendio. Y ese incendio fue tan terrible que fue impresionante, porque todo Roma se incendió menos donde vivían los cristianos. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Y al ver que los cristianos estaban siendo como protegidos por una mano sobrenatural, eso generó más rabia en la comunidad hacia los cristianos. Entonces Nerón, por querer ganar el favor de la gente que lo odiaba, dijo: ya sé qué voy a hacer. Le voy a echar la culpa a los cristianos por ese incendio.
y culpó a los cristianos judíos que estaban en Roma y empezó a perseguirlos de tal manera que empezó a matarlos. Los empezaron a clavar en estacas, los cubrían de piel de animal y los tiraban a las fieras para que fueran devorados por ellas. Se desató una cantidad de muertes que los historiadores dicen que no saben cuánta gente judía cristiana murió. Ahí podemos ver, por ejemplo, en este cuadro es solo una representación de cómo nuestros hermanos en Cristo murieron. Unos crucificados, otros quemados. Eran espectáculo y eran escarnio. Vamos a trasladarnos a ese momento. Vengan, vamos, 2000 años atrás. No estamos en el 2023, ahora estamos en el 60 después de Cristo. Y tú eres uno de ellos. Tú no estás aquí sentado bajo un aire acondicionado pensando en la fajita que te vas a comer ahorita. Tú estás aquí temblando porque sabes que vas a morir por la causa de Cristo. A ellos se les escribe esta carta. El Espíritu Santo me pone y me habla a mi corazón que cuántas veces nosotros leemos la Escritura sin ni siquiera saber el efecto que producían los que leían esta escritura. Y uno quejándose porque no tiene para pagar la luz. Y esta escritura que les acabo de leer fue para ellos y la quiero leer otra vez. Déjame el cuadro, la foto, por favor. Yo solo voy a leer el texto bíblico. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación y preservación del alma. Para ellos fue escrita esa palabra, pero Dios en su misericordia también permitió que esta palabra fue escrita para nosotros. Lo que le decía el autor a los hebreos, a este pueblo en medio de este tiempo que estaban viviendo: no tiren todo por la borda, muchachos, no tiren todo por la borda. Ha valido la pena, la fe en Cristo ha valido la pena. Y ellos ya habían vivido varias persecuciones anteriores. Las persecuciones anteriores no se trataba de la muerte. Las persecuciones anteriores se metían en las casas, le quitaban las casas, le quitaban las propiedades, se quedaban sin nada. Pero esta era más dura. Y por eso cuando lees el capítulo 10 te das cuenta que el autor a los hebreos le dice a ellos: en el pasado viviste una persecución durísima, pero en esta que estás viviendo no temas, porque Dios estará contigo. Ahora, Hebreos se trata de poner a Cristo al máximo. El autor de los Hebreos, por la inspiración del Espíritu Santo, él le hace ver al pueblo de Israel, de los hebreos, que Cristo es lo máximo. Y si Cristo es la esperanza máxima, cualquier tribulación que viva en la tierra no se comparará con la promesa grande de Cristo en nosotros. Alguien que lo crea, diga amén a eso. Y quiero afirmar esto: cuando él dice no pierdan, la palabra pierdan es la palabra apobalo. Apobalo significa arrojar completamente. Diga esa frase: arrojar completamente. Lo que el autor a los hebreos le está diciendo es: no arrojen como alguien que empieza, como si yo tuviera esto y lo empiezo a hacer así y lo agárremelo ahí y lo tiro así. Wow, se sintió rico, venga. Lo que el autor a los hebreos le dice a la iglesia de los hebreos y también a Grace Español y a Grace Online, a la gente que me está escuchando, dice: no arrojen completamente, no tiren afuera. Y luego dice: no arrojen, pero la palabra siguiente es la seguridad, la confianza. No arrojen la seguridad, pero algo que me llamó la atención es que esa palabra parresía es la palabra seguridad. Es decir, no arrojen la seguridad ante el mundo que los ve. No pierdan su testimonio. No se avergüencen de la prueba que están viviendo. No tomen la fe y la tiren a un lado y digan: no voy a seguir la fe en Cristo porque me están persiguiendo. Míreme acá, míreme acá.
Pásamelo, ahí se siente rico. Supongamos que esto representa mi testimonio de Cristo, mi fe en Cristo. Y este saco representa que soy cristiano. Y aquí había un judío cristiano. Y llegaba la persecución y le decían: con que tú eres cristiano, ¿no? No, míreme. Y muchos de nosotros, esto es lo que hacemos en la vida. Tomamos nuestro testimonio público y nos avergonzamos de Cristo. Por eso el autor a los Hebreos le dice: no tiren, no pongan a un lado, no se avergüencen de su testimonio público, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y esta es lo que quiero decirte: cuántas veces las pruebas me hacen perder mi testimonio. Piensa. ¿Cuántas veces las pruebas? Llámela a cualquiera y culpe a cualquiera, pero son pruebas. Mi marido, mis hijos, qué sé yo. ¿Cuántas veces las pruebas de la vida han hecho que tú pierdas y yo pierda mi testimonio público? ¿Alguien entiende lo que el Señor está hablando? Lo que tiene galardón es mi seguridad y mi confianza en quien creo y lo que he creído. Y una de las cosas que estoy viendo aquí es que el autor a los Hebreos les estaba queriendo decir: lo que están viendo ahora no es su galardón, pero no significa que no hay galardón. Como cantábamos ahora: aunque no vea, estás obrando. Es decir, que aunque no estoy viendo un galardón en este momento, viene un galardón, hay un galardón. Está viendo hermanos, están siendo asesinados, están perdiendo sus propiedades, están siendo ejecutados, están siendo destruidos, pero no tiren la toalla, no tiren por la borda lo que han creído. Por eso he venido de parte de Dios a decirte, iglesia Grace Español y los Grace Online, el que me está escuchando: no tires por la borda lo que Dios te ha dado. Luego en el versículo 36 sigamos leyendo: porque os es necesaria la paciencia. Di eso conmigo: os es necesaria. La palabra necesaria hoy en día se malinterpreta. Por ejemplo, cuando: oye, tú necesitas ir al doctor. Y uno como que lo escucha y digo: sí, gracias por el consejo, pero no lo hago igual. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Tú necesitas. Usted necesita, oiga, usted necesita cambiar de dieta. Gracias por la recomendación. No, esta no era una recomendación de que le aconsejo. No, lo que Pablo está diciendo es que es un requisito. Y me puse a pensar en eso. Espérate. No, dije Pablo, ¿verdad? No sé si es Pablo el que escribió. Entonces no, me retracto. No sabemos quién escribió a la carta a los Hebreos. Pero el autor a los Hebreos les dice: es una obligación. No, espérate, autor a los Hebreos, ¿cómo que es una obligación? Sí, es una obligación de que pases un proceso y que seas paciente. Alguien diga paciencia. Levante la mano y diga: para todos los hijos de Dios, la paciencia no es solo necesaria, es obligatoria. Es algo que no se predica hoy. Ya. No, espérate. Dios dice: es obligatoria, es un requisito la paciencia. La palabra paciencia es muy bonita. Esa palabra paciencia es una palabra que se lee hupomoné. Y esa palabra hupomoné significa dos cosas. Porque cuando hablamos de aguante, no me lo aguanto más. Y las mujeres: no me la aguanto. Y usamos la palabra aguante relacionada como con enojo, como con... No, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo: es necesario que aguanten con... Mira al que está a su lado y dígale: aguante, pero con alegría. ¿Y por qué no le da una sonrisa a su vecino? Pastora Perla, es necesario que aguantes, pero con alegría. Con alegría. Rafa, aguanta con alegría. Entonces el autor a los Hebreos dice: es requisito que aguanten con alegría. Uno de los sinónimos o los significados de hupomoné es un perro que agarra la presa y no la suelta.
¿Alguien ha visto ah? Esa es una de las figuras. Que cuando, es decir, cuando hemos tomado el evangelio, no lo soltemos. Que cuando hemos tomado la fe en Cristo, que aguantemos con alegría. Sigamos. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, alguien diga, la prueba de mi fe. Fuerte, la prueba de mi fe. Esta es la paciencia. Si quieres escribirla o tomarle una foto. La paciencia es aguantar las pruebas. ¿Cuántos de ustedes vieron una película que se llama Unbroken? Levante la mano el que la vio. Muy bien. Levante la mano el que no la ha visto. Son muy bíblicos, se la pasan leyendo, es la Biblia, no tienen tiempo para películas. Es la historia de la vida real de un hombre que pasó por la guerra, ¿no? Y fue un hombre que fue esclavizado y estuvo como exiliado y lo llevaron como prisionero y bajo el régimen asiático y lo destruyeron, le dieron varilla, le dieron puño y él tuvo un verdugo, uno de esos comandantes que son pero verdugos. Y él estaba roto, tenía su cuerpo roto y lo hace levantar un palo, un pedazo de madera y no podía, y tenía su verdugo allá adelante y le dice: levántalo, levántalo. Impresionante escena. No sé cuántos se acuerdan de esa escena. Y hace así. ¡Yeah! No, así no, yo lo alargué un poquito. Pero grita con un grito de victoria y el enemigo baja los brazos y dice: no pude contra ti. ¿Y sabe qué es lo impresionante? La historia real, esto no fue una novela. Que él ya es anciano y va a visitar a su verdugo y se reconcilia con él y lo perdona. Ese es un ejemplo, ponme la frase. Ese es un ejemplo de la paciencia. ¿Qué es paciencia? Todos vamos, 1, 2, 3. Entonces hay una question mark para mí y para ti, para todos, para mí y para ti. ¿Qué actitud estoy teniendo frente a las pruebas que estoy viviendo? Por eso muchos ya tiraron su fe por la borda. Wow. Y quiero decirte algo que a mí me rompió la cabeza. Yo uso mucho esa frase, ¿no? Me rompió la cabeza, espiritualmente, ¿no? Y es esta. Estudiando este texto, el Señor me habló y me dijo: David, quiero que sepas que muchas pruebas que tienes no son por falta de fe, es porque tienes fe. Espere, ¿cómo así? Espérate, Señor. ¿Cómo así? Este pueblo judío enfrentó la prueba no porque no tenían fe, lo contrario, porque tenían fe vino la prueba. El evangelio falso de la prosperidad falsa, yo creo en la prosperidad, pero en la prosperidad integral. Pero hoy en día en muchos lugares solo se predica que la fe es para sacarte de los problemas. ¿Y qué si te dijera que por tu fe estás metido en problemas? No sé si me hago entender. Porque muchos: Padre, yo tengo fe que me vas a sanar. Y yo creo en milagros, yo creo que la fe sana al enfermo. La escritura dice: la oración de fe, mi Dios pues suplirá todo lo que falte. Yo tengo fe para eso. Pero escúchame, ya cuando hablamos de la prueba de la paciencia, ya no tiene que ver con eso. Ya es porque yo creo en Cristo, y el que cree en Cristo le es un requisito pasar por la prueba. ¿Cuántos están pasando por la prueba ahorita? Digan amén. Don't worry, be happy. Don't worry. No, esa se hace así. Chasqueado. Así como las mujeres le hacen así a los maridos. Rápido, hágales. 1, 2, 3. Don't worry. Ay, me gusta. Otra vez.
cuando el infierno se levante contra ti, don't worry. Cuando el infierno te lance sus misiles. Pero ¿cuál es la reacción de muchos cristianos en la prueba? Uy, hermano, pero tranquilo. No. Por eso Santiago dice, alégrense. Y esa es la carta que le escribe también el autor a los hebreos. Es necesario la paciencia. Para que, me encanta esto. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, porque es que la prueba me ayuda a que yo, para que la voluntad de Dios, ¿o no? Y una vez pasando eso, one, two, three, 3, 2, 1. Ok, ¿qué es para ti obtener? ¿Qué significa para ti la palabra obtener? Yo voy a un mall. A ver, ¿alguien quiere comprar algo hoy? ¿O que le gustaría? ¿Qué quisieras para ti, hermana? ¿Unos qué? ¿Qué es eso? Oh, unas botas. ¿Unas botas de qué? De Dr. Martin. Es un estilo. O sea, unas botas de Dr. Martin. O sea, así bien específico. No unas botas así, estás el machetazo. No, quiero unas botas de Dr. Martin. Ok. Entonces, si la hermana va a ir tú vas a ir a la tienda. ¿Cómo se llama la tienda esa? ¿Alguien conoce esa tienda? No, pastor, a mí solo Macy's, pastor. Y eso cuando hay plata, porque eso me toca Walmart. Tú vas a esa, a Mari, lo que sea. Y llegas allá a ver las botas que quiero. Quiero estas botas. Ok, me las. Gracias, Tim. ¿Cuánto vale? $400 porque son Mari. Pasas el tarjetazo. Ahí, una deuda más. Mete en la billetera y te llevas la caja. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Obtener. ¿Cómo ese soltero desesperado? ¿Dónde están los solteros desesperados? Padre, esa que estoy viendo, esa es mía, esa de allá, Señor. Y tú no sabes cómo hacerle. Y tú no sabes, ¿cierto, José Manuel? Tú no sabes cómo caerle, tú no sabes. Y estás tratando y yo tengo que obtener su corazón. Y empiezas a decirle, yo puedo orar por ti, nena. Te veo atribulada. ¿Sabes que estuve leyendo la Biblia y me di cuenta que la Biblia está incompleta? ¿Y por qué está incompleta? Porque estaba leyendo el libro de los números y tu número no está ahí, mi amor. Y el muchacho empieza a trabajarla porque quiere. No escucho, ¿quiere? Y cuando la chica le dice, no te preocupes, te voy a completar tu Biblia, aquí está mi número. ¿Cómo se llama eso? Hablemos de papeles. Oh, Padre de la gloria. Pastor, estoy orando por un gringo que me regale, Señor, el Señor, porque yo solo le pido un siervo de Dios con papeles, un siervo de Dios con papeles, un siervo de Dios que tenga papeles, un siervo de Dios que ame al Señor con papeles. Sí, amén, con papeles, amén, con papeles. Y cuando llega el hombre y le dice, ¿y usted? Sí, mis papeles. No, mentiras. Sí. ¿Cómo se llama eso? Esto no es lo que dice esta palabra. Yo pensé que era eso, pero cuando dicen, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra obtener aquí es la palabra comiso. Y esto me voló la cabeza. Esa palabra obtener es ser llevado. Nathaniel, ven hijo mío. Natanael, él me regaña cuando yo le digo Nathaniel. Natanael, ese hijo pintoso que Dios me dio. Mire esa belleza, igual a su papá. Mucha pinta usted, ¿no? ¿De dónde sacó esa ropa?
¿Ah? Mía. Se me mete a mi closet la gran belleza esta. Todos los domingos me meto a Jorge al cuarto y yo voy a ponerme pantalón y el man ya tiene el pantalón, la camisa y lo sabe. ¿A quién le pasa eso? No somos los únicos, ¿verdad? Bueno, y no digo que se pone la ropa a la mamá, pero eso es otro día. ¿Sabes qué es obtener en este contexto? Dame la mano, hijo. Es que Dios nos lleva de la mano. No es que tú caminas solo, es que Él te está llevando hacia la promesa. Mira, esto está hermosísimo. La misma promesa que es Cristo te lleva a la promesa. Y alguien tiene que recibir esta palabra, porque muchas veces nos sentimos que estamos solos, peleando contra el mundo. Vino una enfermedad, vino una crisis, me echaron del trabajo, estoy desesperado y siento como que Dios no está. Y Dios me dice que te diga hoy a través de su palabra: si guardas la fe, si no tiras todo por la borda, si guardas tu fe en mí, yo soy el que te estoy llevando, te estoy llevando, te estoy llevando. O alguien que me explique, alguien que me explique, alguien que me explique cómo hemos sido llevados hasta aquí. Cómo podemos decir Ebenecer: hasta aquí Jehová me ha ayudado, hasta aquí Él me ha sostenido. Pero esta es la promesa más grande: Él no nos va a dejar tirados en el camino. El que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien sienta la mano de Dios que te está llevando, que te está llevando, que te está llevando. No sé si alguien quiere recibir esta palabra, que diga: ese soy yo, pastor. Para que haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Hacer la voluntad de Dios. Porque si tú eres rebelde, adúltero, borracho, engañador, rata de dos patas, sí, porque si yo te digo y Dios te lleva de la mano, no, esto es una predicación, esto no es un poema romántico, no, esto es una verdad para los que hacen la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos toma de su mano y nos lleva para obtener la salvación. Reciba esta palabra. Aún en medio del aguante, Dios te está llevando hacia la promesa. Dilo. Alguien dígame, ¿qué promesa? Pregúntame, ¿qué promesa? Ponme el cuadro, la foto de los cristianos, de los judíos en Roma, cristianos, por favor. ¿Qué promesa tú le das? Nayeli, ¿qué promesa le das a alguien que está aquí? ¿Ah? No te preocupes, que Dios te va a sacar de ahí. Tranquilo, ten fe que te van a subir el salario. No te preocupes, cree en la promesa de que no te van a hacer daño. ¿Están aquí o están en Marte o están allá en Roma? ¿Dónde están? No te preocupes, tranquilo que tu suegra se va a ir para China. No te preocupes. No te preocupes que vas a conseguir tus botas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Doc Marty. Eso es una promesa. ¿Qué promesa hay para ellos? No eran las promesas que nosotros predicamos acá o que el mundo predica hoy. No, la promesa de ellos era Cristo. Escúchame, la promesa de ellos era: ya habían perdido sus casas, habían perdido sus cuentas, habían perdido sus ahorros, habían perdido sus propiedades, estaban viendo a sus hermanos siendo crucificados. Entonces, ¿de qué promesa me estás hablando, autor a los Hebreos? ¿A qué promesa? La que sigue diciendo: porque el que ha de venir vendrá. Un poquito. Aguanta un poquito. A lo mejor en los próximos minutos vas a morir, pero Cristo, el que te ha prometido, un poquito más, y el que ha de venir vendrá.
¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Y no sé si el pianista me puede ayudar. El problema nuestro es que cuando hablamos de promesas, las ponemos aquí abajo. Amén, Dios me va a sanar. Y vuelvo a decirle lo que les dije hace minutos. Yo creo en las promesas terrenales. El problema de nosotros es que ponemos las promesas terrenales por encima de las promesas eternas. No nos importa Cristo, nos importa es el trabajo, nos importa es la familia, nos importa es la salud. Y no estoy diciendo que eso no es importante, pero si la promesa de Cristo está por debajo de todo lo demás, déjame decirte que estás viviendo un evangelio falso. Estás persiguiendo un evangelio falso. El verdadero evangelio es el que dice: Cristo es la mayor promesa y en Cristo se desprende todo. Escúchame, quiero que me escuches bien. Hay cosas que en la tierra no vas a vivirlas como tú las pediste. Ese bucket list que tienes, check, 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 check. A lo mejor la mitad de eso. Y si te dijera que las cosas que ves y que vives que no te agradan hacen parte de tu prueba, deja echarle la culpa a los demás. Dios permite todo con un propósito para probar nuestra alma. Escucha. ¿Y qué si te dijera que muchos de tus sueños no se van a cumplir? No me diga eso, pastor, porque me voy de la Grace. Es que no has leído el libro Hebreos capítulo 11, donde dice que los héroes de la fe no tuvieron lo que esperaban, lo saludaron de lejos. Y Dios lo permitió para que nosotros que estamos ahora en este tiempo hermoso, hoy el 17 de septiembre en Houston, Texas, en Grace Español, estemos junto con ellos para recibir la promesa más grande por la cual ellos vivieron, que también es la promesa por la cual nosotros vivimos. Y esa promesa es: quiero que use sus manos conmigo, úselas y diga: las promesas terrenales, haga así, las promesas terrenales no se comparan con Cristo. Mira, a lo mejor estás teniendo una crisis económica ahorita, pero si Cristo es la promesa más grande, vas a estar paciente, alegre. Mi Dios suplirá todo lo que me falte. ¿Y sabes por qué? Porque tiene sentido común. El Señor dice: wow, me tienes como tu promesa mayor. Como dice el apóstol Pablo: si el Padre nos dio a Cristo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas con Él? Levanta tus manos y di: Cristo es mi mayor promesa. Fuerte, fuerte: Cristo es mi mayor promesa. Así que quiero terminar con estas dos cosas. Primero, recuerda que así como has pasado pruebas antes, pasarás por la prueba que estás viviendo. Esto es hermoso. Voy a repetirlo para los que están distraídos o pensando en la chilindrina. Otra vez. Recuerda que así como has pasado pruebas antes, pasarás la que estás viviendo ahora. Y eso es lo que el autor a los Hebreos dijo, versículo 32. Mira, esto es hermoso. Traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperio y tribulación, y fuiste hechos espectáculos. Sigue. Y por otra llegaste a ser compañeros de otros que estaban en la situación semejante. Yo soy el único aquí. Yo no nací para amar, nadie nació. Dios dice: you don't know,
Hay gente que está también combatiendo las pruebas y te está siendo compañero de todos los cristianos en el mundo que están siendo probados. Y el despojo de vuestros bienes, les dije, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que ellos pasaron esa, y ahora le está diciendo, acuérdense que como pasaron esa prueba, pasarán esta. Esa es una palabra que a mí me da consuelo. Diga, así como pasé las pruebas, he pasado las pruebas, pasaré esta. No diga nada, solo haga así. Y cuando veas a tu marido como desanimado, solo hágale así. Solo dígale así. Me lo ha aguantado por 20 años. ¿Cómo no me lo voy a aguantar por otros 10 más? Si el Señor me ha ayudado aquí con la prueba suya, el Señor me va a ayudar con las que vienen. Alguien tiene que estar fortalecido con esta palabra hoy. Vamos, da un grito de júbilo al Rey. Y termino. Pon tu mirada en Cristo. En ese capítulo 11, versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y luego dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Ponte de pie en esta tarde. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Siempre estás. Moisés estaba caminando en el desierto, teniendo un pueblo de 2 millones detrás de él, un pueblo no fácil, rebelde, murmurador. Pero Moisés estaba caminando por el desierto y se sostuvo mirando ¿a quién? ¿Cómo? Diga conmigo: al invisible. Y esa es la fe. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios no vive por la vista, vive por la fe. Mas el justo por la fe vivirá.